Muy buenos días, El Mostrador Televisión. Estamos con Patricio Cavada, abogado, experto en temas jurídicos educacionales, para conversar un poco sobre el contexto de la regulación en materia educativa. Don Patricio, muy bienvenido al Mostrador Televisión. Buenos días. Vale. Empecemos por algo que es evidente, o sea, todo el país está conmocionado en torno a el tema educativo, porque se ha hablado mucho de educación, pero un tema básico es el que está dando bote. ¿Es un bien público o no es un bien público la educación? Primero, independientemente del prestador, de quién lo presta, un privado, un público, el Estado, una congregación religiosa, independientemente de eso, ¿es o no es un bien público de acuerdo a nuestra legislación? Yo estimo que sí. Usted estima que sí, pero ¿está así establecido en la Constitución? En un sentido amplio sí está establecido, pero en un sentido restringido no. No señala, por ejemplo, la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, señala que, primero, antes que nada, la Constitución establece que puede ser impartida por cualquier particular, que los padres apoderados tienen derecho de elegir los establecimientos educacionales y naturalmente siempre que los unos o los otros estén encuadrados en la legislación vigente. O sea, desde ese punto de vista, ¿cierto?, puede ser, como digo, impartida por particulares o por el Estado. Sí, pero en la Constitución nuestra, la Constitución, por ejemplo, le asegura a todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, vivir en un ambiente libre de contaminación, es un derecho constitucional. Se entiende, ¿no es cierto?, que el medio ambiente, la calidad, el aire, etcétera, son bienes públicos. La educación, ¿es lo mismo? No es así. No es así, ¿cierto? No está establecido. No está establecido, que el Estado le asegure hasta la educación universitaria a todo el mundo. No es así. No, pero no estamos hablando de cobertura, estoy hablando de bien público. Es un bien público respecto al cual entonces el Estado tiene que la obligación de garantizarle a todo el mundo que lo recibe o accede de manera igualitaria. Sí, eso sí. Le hago esta pregunta porque el actual presidente de la República, en un artículo muy antiguo, ¿no?, en la revista Realidad creo que se llama, que fundó Jaime Guzmán, en un artículo sostiene él que la educación primaria es un bien público, ¿ah?, y debe ser gratuita, y además habla de externalidades, de costos, etcétera, ¿no?, como transportes, en fin, que debe asegurarse, ¿no es cierto?, de que la educación básica, dice, no la educación primaria, la educación básica es un bien público. Y luego empieza a hacer una serie de distinciones sobre la operatoria de la educación, pero tiene esta definición de bien público. Se lo pregunto porque estamos discutiendo hoy día básicamente en el país sobre lucro. Y entonces las condiciones en las cuales el lucro opera o no opera sobre un bien público es un tema importante a decidir. Es diferente si nosotros decimos, mire, sabemos que no todo es gratis, ¿no es cierto? Pero es diferente si vamos a impartir un bien público, entonces si se va a permitir ejercicio de lucro sobre un bien público, sí o no. Y en este caso la educación. Esa es mi pregunta. Pero, a ver, yo distinguiría allí. Yo creo que si uno califica como bien público la educación, debido a la importancia, debido a que constitucionalmente todos los habitantes, no solo los ciudadanos, todos los habitantes de la República tienen que tener derecho al acceso a la educación, ¿cierto? Vuelvo a decir, no creo necesariamente que debe ser impartida solo por el Estado propiamente tal, como por ejemplo a través del Ministerio del Ramo de Educación o de la Municipalidad o de otro ente que se cree. Yo creo que también tienen derecho para que, como es en la actualidad, que la impartan los particulares. Ese es un hecho. Pero yo creo que la pregunta va más allá. Yo creo que la pregunta va así como, si yo tengo derecho de colocar una fábrica de muebles, tengo derecho de colocar una empresa de turismo, porque estos giros están al alcance de todos los ciudadanos y si yo me ingreso a este giro, lo hago a través de las sociedades que se denominan comerciales. Anónima, abierta, cerrada, de responsabilidad limitada, colectiva, no importa. ¿Qué tienen por objeto? El lucro. Es de la esencia de una empresa comercial. Está en el Código de Comercio, en el Código Civil, en todas partes del mundo igual. Y ese objeto es que realicen el giro y al término de un periodo en que hemos convencionalmente señalado el 31 de diciembre de cada año, si hay utilidades o ganancias, es de la esencia
que se distribuye en transporte. Hasta ahí estamos bien. La pregunta que yo creo que usted va hacia allá es si yo estimo, ¿cierto? O considero que la educación la podemos colocar en el mismo grado que realizar actividad de turismo o que vender muebles, si es lícito, conveniente o legal, ¿cierto? Que la educación sea objeto de una empresa que produzca utilidades. La característica básica de los bienes públicos es ser perfecto, es decir, iguales para todos. La calificación de público para la educación sería en este caso una calidad asegurada por el Estado que dice, mire, estos son los límites. Según la vieja LOCE, ¿no es cierto?, esto se lograba a través de la calificación de los proyectos educativos, ¿no es cierto? El proyecto educativo debe tener contenidos mínimos. En cuanto a la calidad. En cuanto a la calidad, contenidos mínimos. Desde el punto de vista del funcionamiento práctico, en lo que hemos terminado es que los contenidos mínimos son única y exclusivamente demasiado mínimos desde el punto de vista de lo que producen como efecto educativo y han sido descremados por proyectos privados en función del lucro. Y entonces estamos permitiendo, ¿no es cierto?, que la educación, que es un bien público, que debiera ser perfecto, que debiera ser para todos los ciudadanos relativamente igual, porque es el elemento de cohesión nacional, de seguridad, etc., lo que pasa es que hay de primera, segunda, tercera, cuarta y no sé cuántas categorías más. El lucro puede ser entonces el elemento que define las calidades, porque si yo le cobro caro por algo, usted exige que eso tenga una calidad específica, ¿no es cierto? Turismo, por ejemplo, un hotel de 3 estrellas no es lo mismo que uno de 5, tiene algunas cositas más. Bueno, el lucro en la educación significa que yo voy a dar educación de mejor calidad al que pueda pagar más. A ver, no necesariamente, porque si yo en un país, ¿cierto?, el Estado primero me asegura el acceso a la educación desde la sala cuna hasta la universidad. Segundo, si a través de sus órganos competentes, en este caso el Ministerio de Educación y otros órganos que se creen, me asegura que estos establecimientos tienen que tener una calidad determinada, estoy cumpliendo con la primera obligación, que cualquier ciudadano tenga acceso, primera cosa. Segundo, pero si en un país, ¿cierto?, hay un grupo de personas que tengan algunas características, por ejemplo, tengan una religión y crean que la educación debe estar inspirada en determinada religión, los principios. Me aparto de la religión que podría ser discutible. Otras que yo en mi ejercicio de profesión me ha tocado ver. Si alguien quiere estar en un colegio que sigue la teoría Rudolf Steiner, ¿cierto?, que hay apenas 4 en Santiago, que elitistas, que son pequeños, pero son una educación personalizada. ¿Por qué el Estado me va a prohibir que yo organice una institución pagada en que aquellas personas que quieren mandar a sus hijos? Pero lo que sí el Estado me tiene que supervigilar la calidad. Pero estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo entonces, calidad en primer lugar. Pero hay un detalle que no es menor. Usted es abogado y sabe que la significación de las palabras es muy importante. Rentabilidad, ¿es igual a lucro? No. No es lo mismo, ¿no es cierto? Incluso me gustaría... Las cosas tienen que ser rentables, claro. Tienen que... Pero los emprendimientos privados... Perfecto. Pero a mí me gustaría... Pueden ser rentables, pero no, el objetivo básico es impartir educación u obtener la máxima ganancia. No. Porque el lucro significa eso, pero, máxima ganancia. Sí. Pero a mí me gustaría que nos sumergiéramos en lo que es mi especialidad, realmente. Dígame. ¿Y cuál es esto? Voy a hacer una historia, pero muy pequeñita. El año 1980 se dicta el DFL1, el DFL2 y el DFL5 y el DFL12. ¿Qué hacen esto durante el gobierno militar? El primero organiza las universidades privadas, porque las estatales estaban creadas por ley, las privadas. El segundo, el 5, a los institutos profesionales. Y el 12, los centros de formación técnica. ¿Qué dicen estos 3 DFL? Que viven vigentes, completos, también hasta que se dicta la LOCE, cuando se inicia el periodo de la concertación, día antes que se inicia. Bueno, ¿qué dicen estos DFL? Dicen, bueno, regulan el contenido y todo, pero dicen que las universidades solo pueden estar administradas por corporaciones o fundaciones del libro primero, título 33 del Código Civil. Esto es
que son entidades cuyo chasis jurídico no puede de derecho privado sin fines de lucro. Segundo, ¿qué dice respecto a los institutos profesionales, el DFL5? Que pueden ser personas de derecho privado y se queda calladito, pueden ser corporaciones, fundaciones, sociedades anónimas, etc. ¿Qué dicen los centros de formación? Lo mismo. ¿Qué ha sucedido en esta época hasta antes que empezara la LOCE? Se crearon universidades, por ejemplo, la universidad privada, la Universidad Bernardo Higgins, de la universidad privada, la Gabriela Mistral y otras. Ojo, llega la dictación de la LOCE, 10 años después, ¿y qué hace la LOCE? Reconoce todas las anteriores, establece las normas de calidad, todas esas cosas, pero además establece que las universidades solamente pueden crearse en virtud de una corporación. Y es por eso que la Universidad Mayor, la AXI, la Universidad Andrés Bello y un sinnúmero más son creadas como una corporación. Ahora, ¿pero qué corporación? Si esto es lo que a mí me interesa difundir, veamos lo que dice la ley. Dice una corporación regida por el libro primero, título 33 del Código Civil. Punto. Pero a continuación le agrega, y aquí viene el inicio de todo lo que estamos conversando estos años. ¿Qué es lo que viene? Dice que estará regido por el Ministerio de Educación. Entonces, resulta que las corporaciones normales del Código Civil, todas las que conocemos, que existen hace más de 140 años, son otorgadas por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que representa, eso se llama supremo, representa al presidente de la República, pero en su constitución, los estatutos, en su reforma, en su disolución, son revisados por el Consejo de Defensa del Estado. Y como don Andrés Bello en 1855 fue un poco escueto con estos 14 o 15 numeritos, ¿qué es lo que hace? Se ha dictado y se ha cambiado cada 10 o 20 años un reglamento de personalidad jurídica. ¿Y qué dice este reglamento? Que complementa al Código Civil. Dice, define lo que es una institución sin fin de lucro. Y dice que tiene que haber comisiones revisoras de cuentas, etc. Y el Consejo de Defensa del Estado, que es el papá de espaldas anchas en lo jurídico, durante estos 80 o 100 años, ha impedido, primero, que sean socios activos de estas corporaciones. ¿Qué ha impedido? Que sean personas con fin de lucro. Tienen que ser personas naturales o personas sin fin de lucro. Ha impedido directa o indirectamente que reciban. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? Hoy que estamos conversando todavía hay miles, 10.000, 40.000 corporaciones que siguen esta doctrina del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio de Justicia. Pero ¿qué ha pasado con los chasis jurídicos de las universidades? ¿Qué ha sucedido? Dicen, han engañado a medio mundo. Pero ¿cómo se llegó a eso? Esa es la pregunta. Se llegó a eso con un subterfugio legal, como se lleva. Legalmente no se acogieron a este reglamento, pero si es lo dejaron mismo fuera el Consejo. ¿Y saben ustedes quiénes son los socios de las corporaciones de estas universidades? Sociedad sin ningún rubor, sociedad inversionista y todo. Cuando hace muchos años yo le pregunté en la Fiscalía, pero el Departamento Jurídico del Ministerio ¿dónde sacaron esto? Me choca cuando esto está prohibido más de 140 años por el Consejo. Ah, no, Patricio, no. Porque la ley no le dijo que era solo el Código Civil. Pero los efectos, en resumen, se ha estado engañando, ¿no es cierto? Y se ha estado tergiversando. Pero para ser más preciso, la división de Educación Superior del Ministerio de Justicia desde 1980 hasta ahora, inclusive hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Ha creado una doctrina en su interior y ha dictado una jurisprudencia que ni siquiera está en que no es válida. Todo. No, ¿y qué ha dicho? Uno, no hay ningún inconveniente que los socios activos de una corporación que es la dueña de la universidad reciba fin de lucro. Dos, no hay ningún problema que los miembros del directorio sean remunerados en circunstancias que las corporaciones tradicionales prohibido. No son. Totalmente prohibido. Y el Consejo de Defensa del Estado ha reto. Tercero, ¿cierto? Si uno ve... Tienen razón los estudiantes. Si ve la ley, o sea, infringiendo... el mal parte de la legislación, digo, y a continuación de la interpretación que se le ha dado. Pero... Ese. Fíjese, por ejemplo, ve usted una universidad cualquiera, ¿quién tiene en su interior, y en una corporación, quién tiene comisión revisora de cuentas? ¿Quién tiene fixado? Tiene organismo académico. Entonces, Patricio, ¿y dónde está? Y para terminar lo siguiente, si yo les pudiera resumir, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Hoy día las universidades tienen como chasis jurídico las corporaciones de derecho privado
y a su alrededor un holding de sociedad anónima, cerrada, de sociedad de responsabilidad limitada, de sociedad colectiva y otra, que le succionan. ¿Qué cosa? Los ingresos anuales, que aquí no se llaman utilidades pomposamente, sino que excedente, ¿y qué le sacan? A través de arrendándole bienes raíces, prestando servicio, ¿cómo se llama? Contable, publicitario. Proveedores de laboratorios, proveedores de no solamente, equipos. En muchos casos, vicerrectores, parientes de quién? De las personas que son dueñas de las sociedades inversionistas que son las dueñas de la universidad. Este es el problema. Este es el problema. Bueno, pero este es el problema de cómo se ha transformado, ¿no es cierto?, la educación en un bien transable, donde el objetivo básico es la obtención del lucro y no el otorgamiento de un bien público de calidad uniforme e igualitaria. Porque entendemos, la igualdad desde el punto de vista de la oferta proviene de los establecimientos. El que lo aproveche uno, que uno sea un burro y no logra captar lo que la universidad o lo que el establecimiento de educación le da, es otro problema. Pero hoy día, esta discusión sobre el lucro, o sea, los argumentos que usted al final entrega, sirven para justificar aún más el planteamiento que han hecho los estudiantes frente a las autoridades. Pero yo le recuerdo qué sucede en México, qué sucede en Perú y en muchos más países de América. Uno, no hay ningún impedimento, yo le voy a hacer un resumen de lo que yo creo que debería ser una posible solución desde el punto de vista jurídico. Yo creo que deben coexistir universidades públicas, son las del Estado, siempre, creadas por ley, privadas, sin fin de lucro, con fin de lucro, con la siguiente salvedad. Primero, la sin fin de lucro, ¿cierto? Como es, y después le voy a dar algunos casos curiosos, la sin fin de lucro, ¿cuáles serían sus características? Deben ser auténticas corporaciones, pero debe regirse por las normas que aseguren que continúan su calidad sin fin de lucro. Por ejemplo, inhabilidades para que, primero, los socios no pueden ser empresas comerciales. Está claro. Segundo, sus directivos, sus ejecutivos no tienen inhabilidad en grado de parentesco con los socios activos de la asamblea o con las sociedades que ellos pertenezcan. Perfecto. Tercero, los directivos de la corporación no pueden recibir remuneración. Cuarto, debe haber una superintendencia que vele, junto con el Servicio de Impuesto Interno, que aquí no ha hecho nada, que vele que efectivamente al terminar el año los excedentes se reviertan efectivamente en esta corporación. Esto es la primera. Pero paralelamente a eso, yo creo que debe existir la posibilidad de que se creen universidades y centros de formación técnica, ya lo existe, como sea, institutos profesionales, regidos por particulares, pero con la siguiente salvedad. Uno, no pueden recibir directa ni indirectamente subvención alguna del Estado, porque ellos se metieron al campo del negocio. Número dos, ¿cierto? Que las normas de la calidad y el control del Ministerio siguen siendo iguales para todas, en materia de calidad iguales para todas. Pero que en este caso no tengan la exención del impuesto a la renta. Entonces... No, en este caso además tampoco pueden ser autónomas. Tampoco pueden ser autónomas como negocio. La regulación tiene que provenir de un control del Estado. Correcto. La validación de títulos, la validación de todo. Claro. En eso estamos absolutamente de acuerdo. No, pero ahí en autónoma, usted sabe que hoy día la autonomía depende si es universidad, institutos profesionales, después de haber ejercido determinado número de años, pueden crear carreras propias y pueden otorgar títulos. Eso hay que dividirlo a mi manera de ver. Bueno, no es mi tema, pero... yo creo... Bueno, esto es uno de los temas sobre la calidad, el de la creación de carreras. Yo creo que eso tiene que también pasar un test riguroso desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sí. Porque estamos absolutamente... Hoy día el principal reconocedor de títulos jurídicos es la Contraloría General de la República. ¿Mediante qué? Cuando la gente dice, mire, yo tengo el título de técnico forense y entonces denme el reconocimiento de... mayor dinero, ¿no? El reconocimiento profesional. No puede ser posible que valiéndose de su autonomía, las universidades privadas, y ahora cuidado también las públicas, puedan crear todas las carreras que estimen
que un buen negocio. Eso no es posible, eso tiene que estar llevado por como elementos de carácter técnico, que sea el Estado el que lo supervigile. No estamos llenos de abogados, de periodistas en exceso. Es necesario que haya un ente regulador. Don Patricio, entonces usted dice que en realidad esa es una discusión muy de fondo sobre las universidades, ¿no es cierto? 3 tipos de universidades, correcto, donde la tercera, la aplicada al lucro, sí puede aplicarse al lucro, pero este es el marco regulatorio estricto. Se eligió el negocio, pague los impuestos respectivos. Si hubiera hecho una empresa, debe pagar impuesto a la renta, pague el impuesto a la renta. ¿Qué pasa sobre el resto de la educación? No. A ver, pero... porque no dialoga, porque además en los institutos de educación superior no dialogan los unos con los otros, o sea, no es un sistema integrado. Aquí quiero recordar una cosa histórica. Desde el año 80 hasta adelante, los centros de formación técnica y los institutos profesionales, como les dije, y la misma LOSI colocó que podían ser de cualquier tipo. Y curiosamente, si hubiera un sociólogo, aquí sería interesante que lo viera eso, la sociedad no ha encontrado, hasta donde yo sé, objeción al chasis jurídico que usan. Sí a la calidad. A la calidad, un montón de centros de formación técnica son pésimos, institutos profesionales que tratan de disfrazarse de carreras profesionales. El famoso discusión del artículo 52 que está hoy día en la LOCE es respecto a las carreras, las famosas llamadas 12 de la fama. Bueno, pero curiosamente la sociedad no se siente, fíjense, estafada porque sean propietarios de esto. Sí con las universidades, tal vez por la cuantía, ¿cierto?, de esto, por lo que significa para una familia cualquiera la imposibilidad de cubrir aranceles millonarios. Porque a su vez, como muy bien vi un reportaje hecho por ustedes a la señora Lemaitre, ¿cierto?, resulta que las universidades las inmobiliarias adosadas a la universidad han capitalizado con la plata de los padres y apoderados. Los edificios, la investigación, todo lo han hecho con eso. Bueno, ¿qué pasa con su patrimonio? Bueno, la administración de los famosos liceos técnicos profesionales de administración delegada, los 3166, que siguen siendo del ministerio, también las corporaciones que los han recibido y que los administran han lucrado, van adosando con el financiamiento, y en ese caso ahí hay un financiamiento fijo que se entrega 2 veces al año. Ese es un caso típico de cómo se ha distorsionado, que es la doctrina que usted sostiene, ¿no es cierto?, el de las corporaciones, claro, para transformarlo, ¿no es cierto?, y enmascararlo en y fíjese que viene de una interpretación jurídica que ha hecho la división del Ministerio de Educación desde el año 80, en circunstancias que subo otro, el Ministerio de Justicia. Pero quiero darle un ejemplo chiquito que es bueno ver los extremos. Dice que supe, por razones de tipo profesional, que la Fundación Bernardo Higgins, que es una fundación de la época del 80, que se creó cuando era fundación, ¿cierto?, y por el otro lado, la Universidad de los Andes, ambas son aquellas entidades que, si uno calcula el valor de los metros cuadrados construidos, de los laboratorios y de las inversiones, son muy cercanas y casi equivalentes a los ingresos recibidos. Con esa fórmula muy simple, uno puede ver cuáles son las entidades que están haciendo negocio o no negocio. Fíjese, el caso, me llamó la atención el caso de la Bernardo Higgins, porque los aranceles están en la media o de la media para abajo. Segundo, los números de metros construidos y los ingresos. Y la pregunta, ¿y qué pasa con las otras universidades? Los ingresos se han subsumido en todas las otras empresas que están. No digo que no deben haber más de estos 2 ejemplos que yo doy. Pero yo creo que los ejemplos que usted da sirven para analizar esta burbuja financiera de inversiones, aseguramiento y reinversiones que se ha ido creando de aseguramiento, y esta coalición en un holding de empresas que dan servicios y que sí se pueden endeudar y que sí pueden crecer ellas, ¿no?, y que pueden, por lo tanto, entonces dar la impresión de que lo que tenemos es una gran universidad y en realidad lo que tenemos es un aparato administrativo, ¿no es cierto?, una fórmula jurídica que captura bajo esa fórmula y ese aparato administrativo de estudiantes, y luego los distribuye en una empresa en varias empresas, porque el banco en el que se siente el estudiante es de una empresa
el laboratorio, Exacto, el computador es de una empresa y su arancel está cubriendo el arriendo y el lucro en cada una de ellas, ¿no? Déjeme contar una cosa simpática. Hace muchos años yo he creado varias universidades y he estado en institutos profesionales y dirigí universidades. Me convidaron a conocer una universidad. Yo soy abogado de la Católica, entonces antes que mí existía una dama que formó una universidad y nos convidaron a conocer su universidad. Y en un edificio precioso, precioso, en el barrio aquí en Providencia, y en los diferentes pisos, todos los descansos estaban hermosos ramos de flores. Y nos contó la dueña máxima y todo, de la fundación y todo, que ella tenía una sociedad paralela de sus parientes que le suministraban cada 15 días, les cambiaban las flores a toda la universidad. ¿De quién era? De esta pequeña sociedad represada media que le prestaba ese servicio. Bajamos al subterráneo, lleno de fotocopiadores que fueron envidia de otra empresa, etcétera. O sea, esto se ha desarrollado. Eso es lo que paga el arancel y paga todo lo que... Entonces, la pregunta, a partir del 90, esa es la pregunta que también tiene que hacerse la propia Concertación. No obstante que yo pertenezco a un partido de la Concertación, ¿a alguien no le llamó la atención que la ley seguía llamándole corporaciones? Que no se refería a una corporación cualquiera, sino que del libro primero, título 33, de don Andrés Bello, que es la sin fin de lucro. Y no hay que olvidarse que sin fin de lucro significa lo siguiente, no el error que manosea alguna gente. Una entidad sin fin de lucro es aquella que persigue fines ideales, como la cultura, la religión, que el puede deporte. tener rentabilidad. Dos, que el fin nunca se agota. Yo no puedo hacer una corporación para construir un estadio. Construir el estadio se me agotó la corporación. No, tiene que ser lo que decimos los abogados de tracto sucesivo. Tercero, señala que si al término del año normal, que nosotros aquí en nuestro país llamamos 31 de diciembre, existieran excedentes, lo que las empresas se llaman utilidad o ganancia, en caso alguno, bajo pena de muerte, no puede distribuirse ni entre los directivos, ni entre los fundadores, ni entre los empleadores, ni entre los empleados. Fíjense que el Código del Trabajo, en forma muy sabia, dice que cuando un establecimiento educacional pertenece a una corporación o fundación sin fin de lucro, no tiene derecho a pagar, no tiene que pagar gratificación. ¿Por qué? Porque jurídicamente la gratificación es una parte de las utilidades. O sea, no se puede destruir a nadie. Debe revertirse en el cumplimiento del objetivo social. Entonces, es clarísimo. Entonces, mi pregunta es, si eso siempre ha estado allí, bueno, alguien puede salirme con el argumento legal, pero, momento, tú te estás refiriendo a las otras corporaciones. Pero yo le dije, ¿cuál fue el espíritu cuando se hizo esto? Sin fin de lucro. No buscarle este acomodo que si yo tengo una sociedad paralela, entonces no porque eso se exige para nosotros. Don Patricio, muchas gracias. Nos queda absolutamente claro que no se ha hecho la pega durante 20 años, ¿no? Es hora de hacerla entonces. El Mostrador Televisión con don Patricio Cavada hablando de lucro en la educación. Muchas gracias. Ok.